Durante décadas, Guillermo Francella fue mucho más que un actor popular. Fue una presencia familiar, una voz reconocible, una manera de mirar a cámara que parecía hablarle directamente al público. En Argentina, su nombre no pertenece solamente al mundo del espectáculo. Pertenece a la memoria colectiva de varias generaciones. Hay artistas que construyen una carrera, otros, con el paso del tiempo, terminan construyendo una relación emocional con millones de personas. Francella pertenece a esa segunda categoría, nacido en Buenos Aires. El 14 de febrero de 1955, Guillermo Héctor Francella creció lejos de cualquier idea de destino asegurado. Su camino no comenzó con privilegios, ni con una puerta abierta de par en par hacia la fama. Como tantos artistas de su generación, tuvo que insistir, esperar, resistir rechazos y aprender a convertir cada oportunidad en una prueba de carácter. Esa primera etapa, silenciosa y muchas veces dura, es fundamental para comprender al hombre que décadas después sería visto como una de las figuras más queridas y respetadas del espectáculo argentino. Antes de convertirse en un rostro imprescindible de la televisión, el cine y el teatro, Francella fue un joven que miraba el mundo con curiosidad. Tenía una mezcla particular de observación callejera, intuición popular y sentido del humor. Esa combinación terminaría siendo una de sus armas más poderosas. No era simplemente gracioso, entendía cómo se movía la gente común, cómo hablaba, cómo exageraba, cómo ocultaba sus vergüenzas y cómo se defendía con ironía frente a la vida. Esa mirada fue la que más tarde le permitiría crear personajes memorables. La comedia, para Francella, nunca fue un territorio menor. Muchos actores la miran como una etapa inicial antes de buscar reconocimiento dramático. En su caso, la comedia fue una escuela de precisión. Para hacer reír de verdad no alcanza con decir una frase divertida. Hay que medir el silencio, el gesto, el tiempo exacto de una mirada, el tono justo de una reacción. Francella aprendió eso con una naturalidad que lo volvió único. Podía exagerar sin perder humanidad. Podía llevar un personaje al borde de lo absurdo y aún así hacerlo reconocible. Esa fue una de las razones por las que el público lo adoptó tan rápido. La gente no veía en él a un actor distante. Veía a alguien cercano, a un hombre que podía aparecer en la pantalla y transformar una escena cotidiana en un momento inolvidable. Sus personajes tenían barrio, picardía, contradicciones y una verdad popular difícil de fabricar. No parecían escritos desde un escritorio frío, sino nacidos de la calle, de la familia, del café, de la sobremesa y de esas conversaciones argentinas donde el humor aparece incluso cuando la vida pesa. Con los años, Francella se convirtió en sinónimo de éxito televisivo. Su paso por programas que marcaron época lo colocó en un lugar de enorme exposición. Pero detrás de la risa pública, siempre existió un hombre mucho más reservado de lo que muchos imaginaban. Esa distancia entre el personaje popular y la vida privada es clave para entender por qué cualquier noticia sobre su intimidad genera tanta atención. Francella dio mucho al público, pero nunca entregó por completo su mundo personal. Ese equilibrio fue parte de su misterio. A diferencia de otras figuras que hicieron de su intimidad un espectáculo permanente, Francella eligió una exposición controlada. Habló de su trabajo, de su pasión por actuar, de sus personajes, de sus desafíos profesionales. Pero cuando se trataba de sentimientos, familia o heridas personales, prefería el silencio. Ese silencio no era frialdad. Era una forma de protección. Durante años, el actor pareció entender que la fama puede ser generosa, pero también invasiva. Su vida familiar ocupó durante décadas un lugar central. Su vínculo con Marinés Breña, madre de sus hijos, formó parte de una imagen de estabilidad que el público asociaba con él. En un ambiente donde los romances se consumen rápido y las separaciones suelen convertirse en espectáculo. La historia de Francella transmitía otra idea: continuidad, discreción y acompañamiento. Por eso, cuando comenzaron a circular versiones sobre una crisis y luego sobre una separación, el impacto fue profundo.
No se trataba solamente de una noticia sentimental. Para muchos seguidores, era como si se moviera una pieza importante del relato que habían construido alrededor del actor. El hombre que había hecho reír a millones. El intérprete que parecía siempre dueño de una energía luminosa. También atravesaba cambios personales, pérdidas silenciosas y decisiones difíciles. Esa revelación acercó al público a una verdad simple pero poderosa. Detrás de toda figura admirada, hay una persona que envejece, duda, se transforma y vuelve a empezar. A los 71 años, Francella se encuentra en una etapa especialmente significativa. No es un artista retirado ni una celebridad que vive solamente de glorias pasadas. Al contrario, su carrera atraviesa un momento de renovación. Su interpretación en proyectos recientes demostró que no estaba atrapado en la nostalgia. El público que lo conoció por la comedia familiar descubrió a un actor capaz de moverse en territorios más oscuros, más ambiguos y más sofisticados. Esa evolución profesional también dialoga con su evolución personal. Hay edades en las que el éxito deja de medirse por la cantidad de aplausos y comienza a medirse por la libertad interior. A los 71 años, un artista como Francella ya no necesita demostrar que puede conquistar al público. Eso ya lo hizo. Lo que aparece ahora es otra pregunta. ¿Qué desea para sí mismo cuando la mirada de los demás deja de ser el centro de todas las decisiones? De esa pregunta nace el verdadero sentido de este nuevo capítulo. Cuando se habla del nuevo amor de Guillermo Francella, no necesariamente se habla de un romance con nombre y apellido. Se habla de una nueva forma de mirar la vida. Se habla de la posibilidad de volver a sentirse acompañado por la ilusión, por la calma, por la libertad, por la pasión de seguir creando y por el derecho a reconstruirse después de una separación. A veces, el nuevo amor no llega como una persona que aparece en una portada. Llega como una reconciliación íntima con uno mismo. Y eso, en el caso de Francella, resulta especialmente poderoso. Porque el público lo vio triunfar, pero pocas veces lo vio hablar desde la vulnerabilidad. El hombre que durante años fue símbolo de humor y seguridad, ahora representa algo distinto. La madurez de quien entiende que la vida puede cambiar, incluso cuando parece estar completamente definida. Esa es la imagen que hoy despierta curiosidad, emoción y respeto. El silencio de Francella sobre ciertos aspectos de su vida privada no hizo más que aumentar el interés. Cada gesto público, cada entrevista, cada aparición reciente fue observada con atención. Algunos buscaron señales de tristeza. Otros imaginaron nuevos romances. Otros, más cautelosos, vieron simplemente a un hombre atravesando una transición con dignidad. Pero todos coincidieron en algo. Guillermo Francella sigue generando conversación porque su historia personal está profundamente conectada con la sensibilidad del público. Su caso demuestra que la celebridad no termina con el éxito profesional. En realidad, cuando una figura se vuelve parte de la vida emocional de la gente, cada cambio personal se interpreta como un capítulo compartido. Francella no es solamente un actor que cumple 71 años. Es un símbolo de permanencia en un mundo donde casi todo parece fugaz. Por eso su silencio pesa. Por eso sus palabras importan. Y por eso cualquier insinuación de una nueva etapa sentimental se convierte en noticia. En este punto de su vida, Francella parece estar parado frente a un espejo distinto. Ya no es el joven que busca una oportunidad, ni el comediante que conquista la televisión, ni únicamente el actor consagrado que recibe elogios por su versatilidad. Es un hombre que, después de haber vivido grandes éxitos y cambios íntimos, se permite mirar hacia adelante. Esa mirada serena pero cargada de significado es la que alimenta el título que hoy conmueve a sus seguidores. A los 71 años, Guillermo Francella finalmente rompe el silencio y deja entrever los detalles de un nuevo amor. Pero para entender ese nuevo amor, hay que mirar primero todo lo que lo precedió. La disciplina, la familia, la la separación, el paso del tiempo y la necesidad de volver a elegir la vida sin pedir permiso. Porque en Francella, como en los grandes personajes que interpretó, nada es completamente simple. Detrás de la sonrisa existe una historia.
Detrás del humor existe una herida. Y detrás del silencio, muchas veces, existe una verdad esperando el momento justo para ser dicha. La fama de Guillermo Francella no llegó como un golpe de suerte. Fue el resultado de una persistencia que se sostuvo durante años. Su carrera pasó por televisión, cine, teatro y producciones que dejaron huella en la cultura popular. Para millones de espectadores, Francella fue el actor que les regaló escenas de risa, frases recordadas y personajes que se quedaron instalados en la memoria. Sin embargo, detrás de esa carrera brillante también existió un precio, el de vivir observado. Ser famoso durante tantos años significa que el público cree conocerlo todo. Cree conocer la personalidad, los gustos, los gestos, incluso las emociones. Pero esa familiaridad es una ilusión. La televisión acerca los rostros, pero no necesariamente revela el alma. Francella aprendió a convivir con esa contradicción, ser íntimo para millones y al mismo tiempo proteger su verdadera intimidad. Durante mucho tiempo, su vida sentimental pareció estable. Su matrimonio con Marinés Breña fue visto como una historia sólida dentro de un ambiente donde las relaciones suelen ser expuestas a presiones enormes. El público sabía que tenían hijos, que habían compartido décadas, y que su historia familiar formaba parte de la estructura emocional del actor. Esa imagen le daba a Francella una dimensión distinta. No era solamente un artista exitoso, era también un hombre asociado a una vida privada aparentemente tranquila. Pero las relaciones largas no se explican desde afuera. Nadie sabe realmente qué ocurre dentro de una pareja cuando se apagan las cámaras, cuando los hijos crecen, cuando los años cambian las prioridades y cuando cada persona comienza a preguntarse quién es más allá de los roles que cumplió durante décadas. Por eso, cuando aparecieron versiones sobre una separación, el público reaccionó con sorpresa. No porque las separaciones sean raras, sino porque Francella parecía pertenecer a una generación de figuras que habían conservado cierto misterio y cierta estabilidad. El impacto fue inevitable. Los medios comenzaron a hablar. Los seguidores buscaron respuestas. Las redes sociales hicieron lo que siempre hacen: llenar los silencios con hipótesis. Algunos hablaron de crisis antigua. Otros se preguntaron si existía una nueva persona. Otros interpretaron el momento como una etapa natural después de tantos años de convivencia. Pero lo más importante no estaba en las teorías, sino en el modo en que Francella eligió atravesar la situación. Sin escándalo, sin espectáculo innecesario y sin convertir su dolor en mercancía pública. Ese comportamiento dice mucho sobre él. En una época en la que cada ruptura puede transformarse en una batalla mediática, Francella pareció optar por otra cosa: la discreción. No hay nada más difícil para una figura pública que guardar silencio cuando todos esperan una declaración explosiva. El silencio, en ese contexto, no es vacío. Es una decisión. Es una forma de decir: hay partes de mi vida que no pertenecen al consumo público. Pero el silencio también deja espacio para la imaginación, y allí nació la pregunta que hoy recorre titulares, comentarios y conversaciones. ¿Hay un nuevo amor en la vida de Guillermo Francella? La respuesta responsable no puede inventar nombres, ni fabricar certezas donde no existen. Lo que sí puede decirse es que el actor atraviesa una nueva etapa vital. Y esa etapa, por sí sola, ya tiene un valor narrativo enorme. A los 71 años, después de una relación de tantos años, hablar de amor adquiere otro sentido. No es el amor impulsivo de la juventud ni la necesidad de demostrar algo. Es un amor más sereno, más consciente, quizá más reservado. Puede ser el amor por una persona, pero también puede ser el amor por la libertad, por la carrera, por los hijos, por los amigos, por el tiempo propio, por la posibilidad de despertarse y decidir cómo vivir sin cargar con expectativas ajenas. Esa idea resulta especialmente relevante en el caso de Francella, porque su presente profesional está lejos de apagarse. Mientras muchos artistas de su generación se conforman con el recuerdo, él sigue desafiándose. Su trabajo reciente mostró un costado más complejo, más maduro
incluso más inquietante. El público que lo había consagrado como comediante volvió a mirarlo con admiración por su capacidad de reinventarse. Esa reinvención profesional parece acompañar una reinvención personal. En el fondo, la historia de Francella no es solamente la de un actor que se separa o que podría volver a enamorarse. Es la historia de un hombre que se niega a quedar congelado en la imagen que otros tienen de él. Durante años fue el gracioso, el familiar, el popular, el de siempre. Pero ningún ser humano puede ser solamente eso. La vida obliga a cambiar, y los cambios no siempre llegan en el momento más cómodo. La separación, en este sentido, puede ser leída como una herida, pero también como una puerta. No una puerta celebrada con liviandad, sino una puerta compleja. Después de décadas compartidas, separarse no significa borrar el pasado. Significa reconocer que el pasado existió, que tuvo valor, que dejó familia, recuerdos y afectos, pero que el presente exige otra forma de verdad. Esa madurez es difícil, especialmente cuando hay una mirada pública esperando detalles. Por eso, el supuesto rompimiento del silencio de Francella debe entenderse más como una confesión emocional que como una revelación escandalosa. No se trata de anunciar una historia secreta ni de alimentar el morbo. Se trata de aceptar que el amor puede cambiar de forma. Puede dejar de ser una estructura conocida y convertirse en una búsqueda nueva. Puede doler y, al mismo tiempo, abrir espacio para la esperanza. En el mundo del espectáculo, las noticias sentimentales suelen reducirse a preguntas simples. ¿Con quién está? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo confirmó? ¿Hubo traición? ¿Hay fotos? Pero la vida real rara vez cabe en esas preguntas. En una persona de la trayectoria de Francella, lo interesante no es perseguir un nombre, sino comprender el momento humano. ¿Qué significa volver a pensarse a los 71 años? ¿Qué significa reconstruir la intimidad después de haber sido parte de una pareja durante gran parte de la vida adulta? ¿Qué significa amar sin querer convertir ese amor en un espectáculo? Ahí aparece una dimensión más profunda. Francella pertenece a una generación para la cual los sentimientos no siempre se exponen con facilidad. Los hombres de su edad, especialmente los formados en ciertos códigos de reserva, muchas veces hablan del dolor con pocas palabras. No porque no sientan, sino porque aprendieron a protegerse con discreción. Esa forma de ser puede parecer fría en una época de confesiones permanentes, pero también puede ser una señal de respeto hacia las personas involucradas. La curiosidad pública, sin embargo, no desaparece. Muchos quieren saber si Francella está acompañado, si volvió a ilusionarse, si hay alguien que le devuelve una calma distinta. Esa curiosidad nace del cariño, pero también debe tener límites. El público puede admirar, puede emocionarse, puede interpretar señales, pero no tiene derecho a exigir una intimidad completa. Y quizás ese sea uno de los mensajes más importantes de esta etapa. Incluso los artistas más queridos merecen vivir ciertas partes de su historia lejos de la presión mediática. Lo que sí se percibe es un cambio de energía. Francella aparece activo, vigente, conectado con su trabajo y con una identidad artística que sigue creciendo. Esa vitalidad alimenta la idea de un nuevo amor. Porque cuando una persona vuelve a mirar el futuro con ganas, algo se ha encendido. Puede ser una relación. Puede ser un proyecto. Puede ser una libertad recuperada. Puede ser el simple deseo de seguir siendo protagonista de su propia vida. En ese sentido, el amor nuevo de Francella podría definirse como una etapa de reconciliación. Reconciliación con el tiempo, con la edad, con el cuerpo, con los recuerdos y con las decisiones difíciles. No es fácil aceptar que una historia larga cambió. No es fácil vivirlo bajo la mirada pública. Pero hay una dignidad especial en hacerlo sin ruido, sin atacar, sin buscar culpables y sin convertir el pasado en enemigo. La grandeza de un artista no se mide solamente por sus papeles. También se mide por la forma en que atraviesa sus propias escenas difíciles. Francella, acostumbrado a interpretar personajes llenos de matices, parece estar viviendo ahora uno de los capítulos más complejos de su historia personal. Y lo hace con una mezcla de reserva, madurez
y continuidad profesional que explica por qué sigue siendo tan respetado. El precio de seguir siendo uno mismo, después de tantos años de fama, es alto. Significa no ceder completamente al deseo ajeno de saberlo todo. Significa soportar rumores sin responder cada uno. Significa aceptar que el público puede amar una imagen, pero que el hombre real necesita espacios de silencio. Francella ha pagado ese precio durante décadas. Y hoy, cuando se habla de su nuevo amor, quizá lo más importante sea reconocer que ese amor no necesita ser exhibido para existir. La vida de Guillermo Francella, vista desde esta etapa, parece decirnos algo universal. Nunca es tarde para volver a empezar. Pero volver a empezar no siempre se parece a una fiesta. A veces se parece a una mañana tranquila, a una conversación honesta, a una decisión tomada sin cámaras, a un proyecto que devuelve entusiasmo, a una compañía que no exige explicaciones, o simplemente a la paz de sentirse dueño del propio camino. Por eso, el segundo capítulo de esta historia no termina con un escándalo, sino con una imagen más íntima. Un hombre de 71 años, con una carrera inmensa, mirando hacia adelante después de una transformación personal. Un hombre que sabe lo que perdió, pero también lo que todavía puede encontrar. Un hombre que entiende que el amor, en la madurez, no siempre necesita gritar. A veces basta con reaparecer en silencio y cambiarlo todo. Cuando un artista llega a los 71 años con la vigencia de Guillermo Francella, cada palabra adquiere un peso diferente. Ya no habla solamente un actor famoso. Habla alguien que ha atravesado épocas, modas, éxitos, críticas, transformaciones familiares y cambios culturales. Habla un hombre que conoció la gloria popular y también la necesidad de preservar algo para sí mismo. Por eso, cuando se dice que finalmente rompió el silencio, la frase no debe entenderse como un golpe de efecto, sino como la apertura de una etapa emocional. El público esperaba una confesión, esperaba una frase que explicara qué estaba ocurriendo en su vida. Esperaba saber si después de la separación había una nueva ilusión. Pero la verdad, como suele ocurrir con las personas discretas, no llegó en forma de escándalo. Llegó como una sensación, como una manera distinta de presentarse ante el mundo, como una calma que no necesita demasiadas palabras. El nuevo amor de Guillermo Francella puede leerse de varias maneras. Para quienes buscan una historia romántica, representa la posibilidad de que el actor haya vuelto a abrir su corazón. Para quienes miran su trayectoria con más profundidad, representa algo más amplio, el amor por una vida que aún tiene capítulos por escribir. A los 71 años, Francella no parece estar cerrando una historia. Parece estar comenzando otra. Eso es lo que conmueve. Porque durante mucho tiempo, se creyó que la madurez era una etapa de despedidas. La sociedad suele hablar de los 70 como una edad de balances finales, de recuerdos, de retirada. Pero figuras como Francella desafían esa idea. Él sigue trabajando, sigue provocando interés, sigue generando conversación y sigue demostrando que la identidad no se congela con la edad. En su caso, los 71 no son un punto final. Son una nueva escena. En esa escena, el amor ya no puede ser entendido con los códigos de la juventud. No se trata de promesas grandilocuentes ni de apariciones calculadas. El amor maduro suele ser más silencioso. Se construye en la confianza, en la compañía, en la libertad de no tener que demostrar nada. Tal vez por eso cualquier detalle sobre esta etapa resulta tan atractivo para el público. No se busca solamente saber si hay alguien nuevo. Se busca entender cómo un hombre tan admirado enfrenta la posibilidad de volver a sentir. Después de una separación larga, volver a amar implica valentía. No porque el amor sea imposible, sino porque exige abandonar ciertas defensas. Quien ha vivido una historia extensa sabe que el afecto no es una fantasía simple. Sabe que amar implica negociar, esperar, ceder, acompañar y también aceptar cambios. Por eso, si Francella vuelve a Villarra,
va a hablar de amor. Aunque sea de manera indirecta, esa palabra tiene un peso distinto. No nace de la ingenuidad, nace de la experiencia. La experiencia, en su caso, es enorme. Francella conoció el aplauso masivo, la crítica exigente, la reinvención artística y el paso de los años frente a un público que nunca dejó de observarlo. También conoció la exposición de una vida familiar, que, aunque cuidada, no pudo escapar del interés mediático. En ese contexto, cualquier nueva ilusión debe estar necesariamente protegida. No sería extraño que el actor prefiriera vivirla sin nombres, sin fotos y sin confirmaciones apresuradas. Esa reserva no disminuye el valor de la historia. Al contrario, la vuelve más humana. En un mundo donde todo se publica, lo que se guarda adquiere una fuerza especial. Francella parece pertenecer a una clase de figuras que entienden que no todo debe ser explicado. Hay emociones que pierden su delicadeza cuando se convierten en titular. Hay vínculos que necesitan crecer lejos de la mirada ajena. Hay silencios que son una forma de cuidado. Sin embargo, el público también tiene motivos para emocionarse. Porque la posibilidad de que Francella haya encontrado una nueva forma de amor habla de esperanza. Habla de la vida después de los cambios. Habla de la capacidad de no quedarse atrapado en una pérdida. Habla de una verdad que muchas personas conocen. A veces, después de una etapa dolorosa, no aparece una respuesta inmediata, pero poco a poco vuelve el deseo de sonreír. En Francella, esa sonrisa siempre tuvo un significado especial. Fue su carta de presentación, su herramienta artística y una parte central de su conexión con la gente. Pero hoy esa sonrisa parece cargada de otra lectura. Ya no es solo la sonrisa del comediante. Es la sonrisa de un hombre que sabe demasiado sobre el tiempo como para fingir que todo es sencillo. Es una sonrisa con historia. Y esa historia sigue creciendo. Profesionalmente, Francella continúa demostrando una capacidad poco común para reinventarse. Su trabajo reciente confirma que no vive de la nostalgia. No se conforma con repetir fórmulas. Busca personajes incómodos, ambiguos, inteligentes, capaces de sorprender incluso a quienes creen conocerlo. Esa búsqueda artística también puede ser vista como una forma de amor. Amor por el oficio, por el riesgo, por la actuación como territorio vivo. Quizá allí esté una de las claves más profundas. El nuevo amor de Francella no puede separarse de su amor por actuar. Para algunos artistas, la profesión es un trabajo. Para otros, es una forma de respirar. Francella pertenece claramente al segundo grupo. Cuando habla de sus personajes, cuando se entrega a un papel, cuando encuentra un matiz inesperado, parece recuperar una energía que lo mantiene joven de espíritu. Esa pasión, a los 71 años, es una forma poderosa de juventud. Pero el amor por el trabajo no reemplaza al amor humano. Lo acompaña, lo sostiene, lo ordena. Una persona que se siente viva en su oficio está más abierta a sentirse viva en lo personal. Por eso, la etapa actual de Francella despierta tantas lecturas. Porque combina renovación profesional, transformación íntima y una edad en la que cada decisión parece más honesta. Ya no hay tiempo para vivir según expectativas ajenas. Ya no hay necesidad de complacer a todos. Esa libertad puede ser el verdadero corazón de la noticia. Guillermo Francella, después de tantos años de disciplina pública, parece estar entrando en una etapa donde la palabra amor se relaciona con la autenticidad. Amar lo que se hace. Amar a quienes permanecen. Amar la posibilidad de empezar de nuevo. Amar la calma. Amar la discreción. Amar incluso el derecho a no explicarlo todo. Para sus seguidores, esta historia funciona como un espejo. Muchos han crecido viéndolo. Muchos envejecieron junto a sus personajes. Muchos atravesaron separaciones, duelos, cambios familiares y reinvenciones personales. Por eso, ver a Francella en una etapa nueva produce una identificación profunda. No es solamente la curiosidad por un famoso. Es la emoción de comprobar que nadie queda definitivamente escrito, ni siquiera después de los 70.
La vida siempre puede abrir una puerta inesperada. Esa es la gran enseñanza de este capítulo. A veces, una separación que parecía marcar un final, termina siendo el comienzo de una conversación más honesta con uno mismo. A veces, un silencio prolongado no es negación, sino preparación. A veces, un nuevo amor no llega para borrar el pasado, sino para demostrar que el corazón todavía tiene espacio. Francella no necesita negar su historia anterior para avanzar. Ese es otro punto importante. Una relación larga no fracasa simplemente porque cambia. Hay vínculos que cumplen ciclos, dejan familia, aprendizajes y memoria. Mirar hacia adelante no significa traicionar lo vivido. Significa aceptar que el presente también merece ser vivido con verdad. Esa mirada madura evita el sensacionalismo y permite entender la situación con respeto. Por eso, cualquier relato sobre su nuevo amor debe alejarse de la idea de escándalo. No estamos ante una historia de ruptura estridente, ni de confesiones calculadas para vender titulares. Estamos ante la evolución natural de un hombre público, que después de décadas de exposición, sigue intentando conservar una zona de intimidad. Y tal vez eso sea precisamente lo que más atrae. La combinación de fama inmensa y misterio personal. En un tiempo donde muchos artistas buscan atención permanente, Francella demuestra que la ausencia de detalles también puede ser poderosa. El público no siempre necesita saberlo todo para sentirse cerca. A veces basta con percibir que una persona admirada está de pie, que sigue creando, que sigue sintiendo, que sigue abierta a la vida. Esa percepción, aunque discreta, puede ser más conmovedora que cualquier declaración explosiva. El final de esta historia, por ahora, no está escrito. Quizá en algún momento Francella hable con más claridad sobre su vida sentimental. Quizá nunca lo haga. Quizá el nuevo amor sea una persona que prefiere permanecer lejos de los flashes. Quizá sea una etapa de libertad personal que el actor no quiere reducir a una etiqueta. Lo importante es que, a los 71 años, Guillermo Francella sigue siendo protagonista de una narrativa que mezcla talento, madurez, misterio y emoción. Y eso explica por qué su nombre continúa generando tanto interés. Porque no se trata solo de saber qué hace, sino de entender quién es hoy. El joven que buscaba oportunidades se convirtió en un actor consagrado. El comediante popular se convirtió en intérprete de enorme prestigio. El hombre familiar atravesó una transformación íntima. Y ahora, el hombre maduro parece mirar hacia adelante con una mezcla de prudencia y esperanza. Esa esperanza es el verdadero nuevo amor. No necesariamente el amor de una portada, sino el amor que aparece cuando alguien decide no quedarse atrapado en lo que terminó. El amor que se manifiesta en una nueva rutina, en un proyecto desafiante, en una conversación tranquila, en la compañía elegida, en el silencio respetado y en la certeza de que todavía hay vida por delante. Guillermo Francella, a los 71 años, no necesita demostrar que fue importante. Ya lo fue y lo sigue siendo. Lo que hoy conmueve es otra cosa. Verlo humano, vulnerable, reservado y vigente. Verlo atravesar cambios sin perder su esencia. Verlo sostener una carrera enorme mientras reorganiza su mundo personal. Verlo en definitiva como un hombre que aún puede sorprender. Por eso, cuando se dice que finalmente rompió el silencio y reveló detalles sobre el nuevo amor de su vida, tal vez la revelación más importante no sea un nombre, sino una actitud. La actitud de quien acepta que amar después de los cambios es posible. La actitud de quien entiende que la vida no termina cuando termina una etapa. La actitud de quien, después de haber hecho reír a millones, también tiene derecho a buscar su propia paz. Y para el público, esa imagen vale más que cualquier rumor. Guillermo Francella, de pie frente al tiempo, con una carrera que no se apaga y un corazón que todavía parece dispuesto a escuchar lo que viene. Esa es la historia. Ese es el verdadero titular. No el escándalo, no la especulación, no la invasión de su intimidad, sino la posibilidad profundamente humana de volver a empezar. Antes de cerrar, vale la pena recordar algo.
Las grandes figuras no solo nos entretienen, también nos acompañan. Guillermo Francella acompañó a millones en momentos de alegría, descanso y emoción. Hoy, su nueva etapa acompaña a quienes necesitan creer que siempre se puede reconstruir la vida con dignidad. Por eso su historia sigue importando. Porque detrás del actor famoso hay un hombre que, como todos, aprende a despedirse, a cambiar y a volver a amar. Si esta historia te emocionó, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Guillermo Francella está viviendo una nueva etapa sentimental? ¿O piensas que su verdadero nuevo amor es la libertad, la actuación y la paz personal después de tantos años de entrega? Tu opinión también forma parte de esta conversación. Porque la vida de los grandes artistas se entiende mejor cuando el público comparte sus recuerdos, sus emociones y su mirada. Nos encontramos en el próximo video, con otra historia de fama, secretos, amor y destino. Porque detrás de cada celebridad hay una verdad que no siempre aparece en los titulares, pero que merece ser contada con respeto, profundidad y humanidad.